Voy a hacer un comentario sobre la metamorfosis de Franz Kafka. Como todos saben, es la historia de un muchacho, Gregorio Samsa, que se despierta una mañana en la cama y se da cuenta que se ha convertido de que está convertido en insecto. No sabemos si es un escarabajo, un cascarudo, una cucaracha, pero es algo por el estilo. Y la historia comienza así, es decir, sin ningún tipo de preámbulo, sin ningún tipo de setup. Directamente Gregorio se despierta y se da cuenta de que es un insecto. A mí me parece importante el hecho de que él, ya en el comienzo abrupto de la historia, en verdad no es un suceso sorpresivo. Él lo que siente no es sorpresa. No se trata de una sorpresa que le va a cambiar la vida para siempre, el hecho de estar convertido en insecto. Lo que él siente en verdad es un estado de confusión que va a ser progresivo. Es decir, él ve que es un insecto, no sabe bien qué es, trata de elucubrar cuáles son las partes de su cuerpo, esto es una pata, se puede mover, me puedo mover para un lado, para el otro. Es decir, un estado de confusión. Y digo que no es sorpresa porque en verdad él no es que se despierta y siente un shock y dice necesito volver urgente al estado anatómico de antes, volver a ser un humano en absoluto. De hecho, lo primero que él piensa es no me puedo mover de la cama fácilmente, no me puedo bajar de la cama, voy a perder el tren de las 7 para llegar al trabajo. Entonces tengo que ver cómo hago para apurarme y a ver si puedo tomar el tren de las 8. Es decir, que Gregorio sigue pensando como un ser humano a pesar de que es un insecto. Y esto para mí es la clave de todo el primer acto de esta obra. Porque el objetivo de él no es recuperar su cuerpo, el objetivo de él es conservar su trabajo. Él tiene terror a perder el trabajo. Y esto creo que da, digamos, tiene que ver con el corazón de la obra. Porque en definitiva, ¿quién es Gregorio? Gregorio es un muchacho que trabaja como viajante, que se hace cargo del sostén de la familia, porque si yo mal no recuerdo, 5 años atrás de este episodio, sí, creo que 5 años, más o menos así, el padre, eh, el negocio del padre quebró, entonces él tiene una gran deuda, y bueno, por lo visto, desde la quiebra de ese negocio, el padre ha quedado como en un estado un poco depresivo, casi como una jubilación forzada, no trabaja, la madre tampoco trabaja, la hermana de Gregorio es muy chica, tampoco, entonces es Gregorio el que se hace cargo del sostén económico de la familia. A su pesar, porque en verdad la fantasía, una de las fantasías de Gregorio, quizá la fantasía más grande, es mandar toda la mierda. Él dice al diablo con el trabajo, no quiere ir más a trabajar porque se siente un esclavo. Eh, pero bueno, esa fantasía en cierto modo convive con su gran problema, que es que en verdad él está siempre pendiente de la demanda de los demás en su familia. Eh, Tanto es así que él tiene pensado no, decidido, antes de que suceda esta desgracia de despertarse como un insecto, él tenía decidido la noche de Navidad comentarle a los padres que se iba a hacer cargo de la educación de su hermana, la iba a llevar al conservatorio el mes siguiente para que, para que se dedique a la música, ¿no? Pero bueno, obviamente él un día se despierta como insecto y todo eso se frustra. Pero lo que quiero decir es que eh, esa fantasía de mandar al diablo su trabajo convive con esa dificultad. Ahora, uno podría hipotetizar un par de cosas. Primero, digo ya de entrada, ¿no? Primero que la metamorfosis es la historia de una familia que cae en desgracia. Y yo eso creo que es así, porque en verdad la metamorfosis
No es la historia de Gregorio solamente, es la historia de toda la familia. Y después bueno, que es la historia de un muchacho que consigue su deseo de renunciar al trabajo y de renunciar a la demanda de los demás, a la fuerza, digamos, pero que no puede hacerlo sin sentir que es un ser despreciable. Pero bueno, es una hipótesis un poco más compleja. Lo que sí me queda claro es que en todo este primer acto, el objetivo de él es conservar su trabajo. Entonces, él, por ejemplo, el jefe de él envía a un principal a la casa para que averigüe por qué Gregorio no se ha demorado para llegar al trabajo. O sea, hasta ese punto llega la opresión del trabajo hacia él. Es decir, es una ley muy terrible. Ya sabemos la importancia que tiene la ley en Kafka. Y bueno, acá se ve claramente. Y Gregorio finalmente, con mucho esfuerzo, logra bajarse de la cama, caer en pie, logra llegar a la puerta, porque la puerta de la habitación está cerrada porque él todas las noches cierra la habitación. Y del otro lado, por supuesto, está el padre y la madre preguntándole, muy preocupados de por qué Gregorio no se despierta, ¿no? No se levanta y no va al trabajo. Entonces cuando llega el principal, están todos detrás de la puerta, la hermana también está ahí, la hermana que es un personaje genial, la hermana, porque tiene un arco narrativo extraordinario y es la única que en ese momento siente una fuerte empatía con Gregorio. Ella, cuando todos le preguntan qué pasa a Gregorio, que no salí de la cama, de la habitación, ella se larga a llorar. Y Gregorio alza la voz, pero claro, se da cuenta que no tiene voz articulada. Y ahí está la otra cuestión. La metamorfosis no es un hecho espontáneo. La metamorfosis es un hecho, no un hecho, es un proceso en donde Gregorio se va dando cuenta, va percibiendo esas transformaciones paulatinamente. Entonces, él se da cuenta de que en verdad su voz es como un pitido. En la traducción de Borges dice un sonido inaudito de la voz. Me gustó mucho esa redundancia. Después se va a dar cuenta de otras cosas, por ejemplo, de que le guste comer esto o esto otro y otras cosas. Es decir, todo es progresivo. Pero en ese momento, cuando están esperándolo del otro lado de la puerta, Gregorio finalmente logra abrir la puerta y se dirige al principal. Entonces le dice que no se vaya a preocupar, que no vaya a pensar que él no quiere ir al trabajo, en verdad tuvo un percance, qué sé yo, como si fuera un ser humano normal. Y en verdad es un insecto. Es decir, él está preocupado por eso, tiene mucho temor de que lo echen del trabajo. Y esa escena es una escena grotesca, tragicómica y, por decirlo de algún modo, cinematográfica, porque están esos tres personajes. El principal huye, apenas lo ve a Gregorio, huye con pavor. La madre se desmaya, que es básicamente, pobre, lo que va a hacer la madre durante toda la obra. Una madre que no puede cumplir función materna porque se desmaya, porque le produce terror su hijo. La hermana creo que no está en ese momento y el padre toma un bastón y lo amenaza a Gregorio con golpearlo y lo impele a que entre a la habitación de vuelta, ¿no? Y ese creo que sí que es un momento clave que da comienzo al segundo acto, porque en definitiva la historia de la metamorfosis mayormente es la historia de este muchacho, de Gregorio, viviendo, teniendo que vivir siendo rechazado por los demás. Esa es básicamente, creo yo, la historia en su mayor parte. Y eso comienza ahí. Entonces Gregorio vuelve a su habitación. La habitación va a ser el espacio en donde transcurra
la mayor parte de la historia. Y a partir de ese momento le empieza a tener vínculo, es decir, una relación directa con su hermana, es su único vínculo con el exterior. Porque en cierta forma es como que los padres envían a la hermana de Gregorio a que se haga cargo de ella. Entonces la hermana la empieza a tratar como una mascota. No porque sienta que es una mascota, sino digo porque le lleva la comida en un platito y se la deja en la habitación y se va, ¿no? A todo esto le deja lo que se le ocurre. Creo que es al principio leche con pan, si mal no recuerdo. Es decir, ella tiene mucha intuición, producto de la empatía que tiene con su hermano, del cariño y el amor, cosa que no pueden expresar sus padres. Y ahí Gregorio, bueno, por ejemplo, hablando de esta metamorfosis, de esta cualidad progresiva de la metamorfosis, ahí Gregorio se da cuenta repentinamente, en un momento, de que está en su habitación y siente miedo. Entonces, espontáneamente va y se mete abajo del sofá. Es decir, que ha adquirido el instinto de insecto. Hay un personaje extraordinario que es, no un personaje, un lugar, digamos, que es el de la criada, que luego va a ser ocupado ese lugar por otro personaje que sí, me parece extraordinario. Pero la criada dice algo que a mí me llama mucho la atención cuando sucede todo esto. Le ruega a los padres que la echen. Es decir, está muy espantada con el bicho este. Entonces le dice, no se preocupen que yo no voy a decir nada a nadie, pero por favor échenme. Es decir que esto que sucede con Gregorio es del orden del ominoso y por lo tanto del tabú. Y yo creo que es un elemento fundamental este, porque se va a repetir más adelante, cuando los padres de Gregorio, mucho más adelante, ya llegando al tercer acto, cuando quieran mudarse, porque no le dan las cuentas, y no se van a mudar, no por Gregorio, porque a Gregorio lo podrían meter en una cajita, sino por qué van a decir los demás de que hemos caído en desgracia, ¿no? Es decir, lo que sucede con esta familia es del orden de lo tabú. Y bueno, el pobre Gregorio queda ahí en la habitación. La hermana en un momento empieza empieza a expresarse su transformación, porque se le ocurre un día una idea que a Gregorio se le ocurrió también, que le cruzó por la mente, que es sacar los muebles de la habitación de Gregorio, ya que es un insecto, quizás los muebles le molestan. A Gregorio se le había ocurrido esa idea, pero la había desestimado porque dice, bueno, pero ¿qué va a pensar, qué va a sentir mamá? Digamos, sería horroroso. Entonces la sacó de su mente. Pero la hermana, es como si estuvieran conectados internamente, se le ocurre esa idea y está decidida y persuade a la madre de sacarle todos los muebles de la habitación de Gregorio. La madre que es una persona totalmente pasiva, digamos, no puede hacer nada, está choqueada la madre. La madre sí está choqueada. Y creo que en este momento se produce no una escena, sino toda una secuencia que yo creo que es la parte más tensa y más potente de toda la obra. Porque suceden varias cosas, y es exactamente el punto medio de la obra, y me llama mucho la atención esta decisión de la hermana, que me gustaría leerla, porque dice así. Es decir, ¿por qué se le ocurre sacarle los muebles a Gregorio y dejar la habitación de Gregorio vacía? Claro es que a ello no la impulsaban únicamente su tosudez infantil y aquella confianza en sí misma,
tan repentina cuan difícilmente adquirida en los últimos tiempos. También había observado que Gregorio, además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar, no utilizaba los muebles en lo más mínimo. Y tal vez también, con aquel entusiasmo propio de las muchachas de su edad, anheloso siempre de una ocasión que le permitiera ejercitarse, se dejó llevar secretamente por el deseo de aumentar lo pavoroso de la situación de Gregorio, a fin de poder hacer por él más aún de lo que hasta ahora hacía. Y es que en un cuarto en el cual Gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas, seguramente no se atrevería a entrar ningún ser humano fuera de Grete. Es ambiguo, por lo menos, este pasaje. Es ambiguo lo que le pasa a Grete, a la hermana de Gregorio. Porque es como si hubiera una... Yo me acordaba de esta idea de la seducción de la barbarie. Ella quiere que no haya ningún mueble, que esté solamente el bicho en la habitación. En parte sí, porque seguramente los muebles le molestan, pero en parte también porque para hacerlo más pavoroso, dice, más ominoso, cosa de que solamente ella puede entrar, que a todo el mundo le dé pavor, y solamente ella puede entrar. Hay una seducción de la barbarie ahí, por lo salvaje, digamos, muy buena, muy fascinante. Y yo decía que esto es una secuencia porque se pone manos a la obra. La hermana casi que empuja a la madre a sacar todos los muebles. Entonces empiezan a sacar los muebles. El pobre bicho, ahí el pobre Gregorio no tiene idea de lo que... sí tiene idea de lo que está pasando, pero no tiene idea de qué hacer. Entonces como que se acerca. Cuando se acerca, la madre lo ve, se desmaya en un momento o está a punto de desmayarse. Y la hermana por primera vez lo regaña a Gregorio. Y Gregorio por primera vez tiene una especie de rebelión, solamente interna, porque no hace nada, porque no le gusta nada lo que está haciendo la hermana. Y aparece el padre. Pero el padre, porque por lo visto han pasado varios días, el padre sí ha cambiado totalmente. El padre ahora es un tipo firme. Y por empezar, tiene un uniforme, es decir, que ha conseguido trabajo. Es ordenanza, si mal no recuerdo, en un banco o algo así. Y llega y ve esa escena en la cual la madre está mal, le están sacando los muebles a Gregorio y Gregorio está ahí haciendo de las suyas, pobre. Entonces tiene una reacción totalmente violenta. Porque antes, claro, me he olvidado. En un momento cuando la madre se desmaya, se cae un frasco, el frasco se rompe y Gregorio queda herido. Es decir, es una escena muy dantesca. Y el padre reacciona con violencia, lo quiere pisar, o sea, terrible, lo quiere matar, no lo logra y agarra, hay un canasto por ahí con manzanas y le empieza a tirar manzanas y lo golpea. Y lo tienen que frenar Grete y la madre de Gregorio, porque si no lo matan. Es decir, el padre está decidido a matarlo, digamos, en un impulso brutal. Y a partir de ahí la historia cambia totalmente. Ese es el punto medio de la historia. Porque luego de eso, Gregorio, pobre, vuelve a la habitación, ya sin muebles casi, y a partir de ahí, Gregorio queda más abandonado porque todos en la familia empiezan a hacerse cargo del sostén familiar. Ya Gregorio no puede cumplir esa función, entonces venden las alhajas, consumen algo de los ahorros, tienen ahorros solamente para 2 años y empiezan a trabajar todos. El padre ya trabaja, la madre empieza a trabajar, si mal no recuerdo, como asistenta de modista o algo así. La hermana empieza a trabajar, es decir, que nadie tiene más tiempo para encargarse de Gregorio. Y Gregorio, pobre, queda ahí más solo que nunca. Pero aparece esto que decía yo de este lugar tan interesante que es el de la criada. La criada ya no está más, pero aparece una asistenta. Contratan a una asistenta, que es un personaje extraordinario. Este sí, porque es una mujer chabacana,
una viuda vieja, que es la que ella sí va a poder cumplir función materna con Gregorio. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo. No le tiene miedo y no le tiene asco. A ver si encuentro la parte. Dice así. Pero si la hermana, extenuada por el trabajo, se hallaba ya cansada de cuidar a Gregorio como antes, no tenía por qué reemplazarla a la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado, que ahí estaba la asistenta. Esta viuda, harto crecida en años, y a quien su huesuda constitución debía haber permitido resistir las mayores amarguras en el curso de su dilatada existencia, no sentía hacia Gregorio ninguna repulsión propiamente dicha. Sin que ello pudiese achacarse a un afán de curiosidad, abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio. Es decir, ni curiosidad tenía, abrió la puerta. Y a la vista de éste, que en su sorpresa, y aunque nadie lo perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el abdomen. O sea, abre la puerta, ve el bicho y inmutable. Desde entonces, nunca se olvidaba de entreabrir, tarde y mañana, furtivamente la puerta, para contemplar a Gregorio. Al principio incluso lo llamaba con palabras que sin duda creía cariñosas, como «Ven aquí, pedazo de bicho, vaya con el pedazo de bicho este». O sea, esta mujer chabacana, pobre, lo trata como si fuera un perrito, ¿no? Debe ser la única parte cómica de toda la obra. Ya he sabido que Kafka tenía muchos talentos, pero no el sentido del humor. Pero esta parte es muy cómica. Cuando uno la lee por primera vez, es muy graciosa. Después, esa misma asistenta va a hacer algo terrible al final. Es decir, no es una señora angelical en absoluto, pero sí es el único personaje que en este momento puede cumplir esa función materna, digámosle, de asistirlo a él y de, a su modo, de mostrarle cierto cariño. Y bueno, en este trance, digamos, de la familia haciéndose cargo ya por sí misma del sostén de la casa, les gustaría mucho mudarse, pero por esto que dije, ellos en realidad no lo van a hacer por el tabú, para que nadie se entere de lo que está pasando, pero sí dejan entrar a casa a 3 huéspedes, empiezan a alquilar una habitación. Y la habitación de Gregorio se convierte en un depósito. Es extraordinario cómo se produce una suerte de desterritorialización del propia habitación de Gregorio. Cosa que a mí también me llama la atención, porque la metamorfosis es una historia que comienza con un bicho, ya lo sabemos todo eso, pero para mí también es una historia que comienza con un retrato de una mujer en un marquito dorado. Porque así también empieza la metamorfosis, cuando se describe la habitación de Gregorio. Una habitación que es como su lugar en el mundo, para esta persona que está oprimida por el mundo mismo y que no tiene deseos propios. Pero el único elemento de esa habitación investido de deseo propio es ese marquito. Él, que se dedica en su tiempo libre a hacer cuestiones de carpintería menor, hizo ese marquito dorado y decidió poner un retrato de una mujer. Ese es su deseo. Todo lo demás en su vida es el deseo de los demás. Él sostiene a la familia económicamente, al padre cae en desgracia, él se hace cargo de la hermana y así. Pero ese elemento es un elemento de él, que desaparece finalmente, todo desaparece. Y la habitación se termina convirtiendo en un depósito. Tanto es así que incluso en la habitación, a la habitación llevan la basura antes de sacarla a la calle. Y el pobre Gregorio está ahí en medio de toda esa mugre, ¿no? Y bueno, estos 3 huéspedes empiezan a vivir ahí, obviamente no saben nada del insecto, y hay una escena muy, muy fuerte, ya llegando al final,
del segundo acto, en la cual Grete se pone a tocar el violín, a los huéspedes les gusta, entonces le piden al padre, o el padre le dice en realidad, si les molesta, le dice, no, no nos gusta, queremos escuchar más. Entonces hacen como un pequeño concierto ahí, se sientan todos y Grete se pone a tocar el violín para ellos. Y eso produce un efecto muy fuerte en Gregorio, que creo que vale la pena leerlo porque es muy lindo. Dice, qué bien tocaba la hermana. Con el rostro ladeado, seguía atenta y tristemente leyendo en el pentagrama. Gregorio se arrastró otro poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo, haciendo lo posible por encontrar con su mirada la mirada de la hermana. Se le quiere hacer contacto. ¿Sería una fiera que la música tanto llegaba a impresionarle? Le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducirlo hasta un alimento desconocido, ardientemente anhelado. Sí, estaba decidido a llegar hasta la hermana, tirarle de la falda y hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el violín, porque nadie premiaba aquí su música como él quería hacerlo. En adelante ya no la dejaría salir de aquel cuarto, al menos en tanto él viviese. Por primera vez había de servirle de algo su espantosa forma. Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, pronto a saltar sobre todos los que pretendiesen atacarlo. Pero era preciso que la hermana permaneciese junto a él, no a la fuerza, sino voluntariamente. Era preciso que se sentase junto a él en el sofá, que se inclinase hacia él, y entonces le confiaría al oído que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio, y que de no haber sobrevenido la desgracia durante las pasadas Navidades, pues las Navidades ya habían pasado, ¿no? Así se lo hubiera declarado a todos, sin cuidarse de ninguna objeción en contra. Y al oír esta explicación, la hermana conmovida rompería a llorar. Bueno, qué fuerte él tiene el lazo que él tiene con la hermana. Pero acá surge, sí, la sorpresa final. Porque Gregorio se va acercando. Uno de los huéspedes se da cuenta. ¿Qué es eso?, le dice al padre. Se espantan. Y la hermana, cuando lo ve, se llena de furia, de odio y de desprecio. Y dice, hay que deshacerse de este bicho. Es decir, que la hermana, a partir de ahí, se convierte, o se ha ido convirtiendo, en verdad, en una tirana. Porque está totalmente decidida a acabar con Gregorio. Y ahí comienza el final. Bueno, no voy a hablar del final, porque siento que si hablo de un final, spoileo una historia. En verdad, no tiene ningún giro el final, ni nada. Nada de ese estilo. Pero sí creo que es un final exquisito, muy exquisito. Me llaman la atención varias cosas. Primero, la maestría que tiene Kafka para mostrar cómo progresivamente la familia va retornando a una normalidad después de todo lo que pasa al final. Y sí diría una cosa. Yo creo que así como tiene un comienzo tan genial, tiene un final para mí inolvidable, en el cual los padres observan a la hija, a la hermana de Gregorio, y se dan cuenta que ya no es una niña, ¿no? Eso es todo lo que voy a decir. Pero es llamativo, si uno se fija en los diarios de Kafka, son muy pocas las veces que habla de esta obra. Y en una de las veces que habla, si mal no recuerdo, él dice que ha vuelto a leer el final, o está, creo que en el periodo de corrección de la obra, y no le gusta nada el final, le parece malo. Y bueno, yo creo que es un gran final, gran final. Incluso con una escena ya fuera de la casa, que es la única escena fuera de la casa, en un tranvía. Es muy exquisito. Así que, bueno, eso es lo que me gustaría decir. Por supuesto que hay mucho más para decir, pero creo que es más que suficiente.